Bueno, pues hoy vamos a ver física y química, hoy martes, y vamos a empezar el tema 5, o la unidad 5, que sería de la fuerza y movimiento. Lo primero que tenemos que saber es el concepto de fuerza, ¿vale? Nosotros durante nuestra vida, nuestro día a día, usamos muchas veces la palabra fuerza. Cuando una cosa va al suelo, decimos que es por la fuerza de la gravedad. Si, por ejemplo, enfrentamos dos imanes o dos pilas, nos damos cuenta que los polos opuestos se atraen, pero si juntamos el imán con imán, no conseguimos pegarlo ni queriendo, porque hacen una fuerza de repulsión y eso no conseguimos juntarlo. Por lo tanto, la fuerza es cualquier cosa o causa capaz de producir sobre el cuerpo sobre el que se aplican los siguientes efectos: iniciar el movimiento de un cuerpo, variar su velocidad, cambiar su trayectoria o deformar un objeto. ¿Cuál es la unidad de fuerza? En Newton. Se mide en N, ¿vale? Es lo único que tenemos que saber. La definición que aparece en este cuadrito y los newtons, que se miden en N. Los tipos de fuerza puede ser por contacto directo, cuando nosotros empujamos una caja, por ejemplo, o golpeamos un objeto, y a distancia, que es, por ejemplo, los imanes o la Tierra de la Luna, ¿vale? La fuerza como magnitud vectorial. Nos dice aquí, para saber el efecto que puede producir una fuerza, debemos conocer su intensidad, la dirección en que se va a aplicar y el sentido en que se aplica. Por eso, para representar una fuerza usamos un vector, ¿vale? Módulo, el valor de la fuerza, es decir, el objeto. La dirección, el sentido. Y el sentido es la orientación de la fuerza sobre la dirección que se aplica, es decir, hacia dónde. La suma de la fuerza, aquí empezamos con la formulita, ¿vale? La fuerza en total sería F1 más F2. Cuando actúan en la misma dirección, pero sentido contrario, sería el total es F1 menos F2. ¿Vale? Esto es importante que no lo aprendamos. Si dos fuerzas son perpendiculares entre sí, utilizamos el teorema de Pitágoras para calcular la resultante. Esta fórmula es la que nos tenemos que aprender, ¿vale? Sumamos F1 al cuadrado y F2 al cuadrado, hacemos la raíz cuadrada de las dos y nos da la R, que sería esta de aquí, ¿vale? La diagonal, por así decirlo. Estos son vectores que tenemos que hacer, ¿vale? Estos son ejercicios que vienen incorporados en el PDF y que quiero que hagáis, ¿vale? Esta es una de las tareas que va a aparecer en Google Classroom. Efecto deformador de la fuerza. Los cuerpos pueden comportarse de diferentes formas cuando se les aplica una fuerza que intenta deformarlos. Rígidos, por ejemplo, una piedra, no la vamos a deformar. Los elásticos. El muelle, por ejemplo, nosotros, por mucho que apretemos un muelle, siempre vuelve a su estado original. Puede ocurrir que no, pero lo lógico es que sí, que acabe volviendo a su forma. Los plásticos se deforman conforme actúa. Por ejemplo, la plastilina, ¿vale? La arcilla, el pegamento se deforma, ¿vale? Cualquier cosa que sea blanda y flexible se acaba deformando y no recupera su forma nunca más. Nos dice que si aplica una fuerza muy grande puede pasar que se rompa. Cuando estiramos una goma se puede romper, o por ejemplo cuando el peso es mucho mayor que lo que tiene en sí, se acaba rompiendo la cuerda, ¿vale? La medida de fuerza, bueno, nos indica con qué se puede medir, dinamómetro, ¿vale? Aquí nos explica un poco lo que consiste, ¿vale? Esto leeroslo porque os puede entrar en el examen, pero básicamente que sepáis lo que es. Y entramos en la ley de Hooke. La fuerza es igual a la constante de elasticidad multiplicado por la deformación, ¿vale? Que esto de aquí es esto,
Pasa que en el PDF, en el PowerPoint no se podía poner de esta manera. El movimiento, pues nos indica que se dice que un cuerpo está en movimiento cuando cambia de posición al transcurrir el tiempo, pero ¿cómo cambia de posición? Pues a eso es necesario tener un punto de referencia o sistema de referencia. Posiblemente en este examen os haga lo mismo que en el 4, pues lo he dividido porque considero que es un tema bastante complicado. El movimiento nos dice aquí que es relativo, y es cierto, ¿vale? Nos explica un poco la definición, pero bueno, para que lo sepáis. La trayectoria, que es la línea que resulta de unir todos los puntos con los que ha pasado el móvil durante ese movimiento. Que pueden ser rectilíneos, curvilíneos, parabólicos o elípticos, ¿vale? Cada uno en función de esto. Por ejemplo, elíptico es el sistema solar. Parabólicos cuando le damos a un balón, por ejemplo, o a una pelota de tenis. Curvilíneos, como las norias, por ejemplo, y rectilíneos cuando vamos corriendo, por ejemplo. La posición, el espacio sobre la trayectoria y el desplazamiento también son un punto importante de definición que no tenemos que estudiar. Y en el tema de la velocidad, esto es lo que vamos a dejar para el siguiente examen. Es decir, os examinaríais solamente hasta la página 17 de este PDF. ¿Por qué? Porque lo que viene justo detrás ya son todas fórmulas que vamos a tener que aplicar en varios problemas, por lo tanto, este tema va a ser muy facilito, muy cortito y va a ser muy fácil de aprobar, ¿vale? Recuerdo, solamente os examináis hasta el PDF, hasta la página 17, ¿vale? Hasta donde están estos muñequitos de aquí, ¿vale? Este PDF se lo voy a añadir a Pablo también a Classroom porque, bueno, lo añadiré a los dos por si Adrián no lo tiene, pero que ya lo tenéis, ¿vale? Solamente hasta la página 17. Lo recordaré en el Classroom y diré que examinéis de la 1 a la 17 y hacer ejercicios de vectores, ¿vale? Que de eso vais a examinar, ¿vale? Vale, este sería esto. Ahora vamos a ver el examen. El examen de física y química era muy fácil. Las reacciones químicas estaban formadas por reactivos y productos. En la teoría de las colisiones, los reactivos chocan de forma eficaz, inmediatamente o de forma ineficaz. Era la A, de forma eficaz. La ley de conservación de masa dice que la suma de ambas partes es distinta, la suma de ambas partes es igual o la suma de un lado es más grande que la otra. Era la B. Para ajustar la reacción química, ambos lados son diferentes, ambos lados son pesados o ambos lados son iguales. Era la última, la C. Y la última era, los tipos de reacción que existen son síntesis y sustitución, doble queso y composición, simple y doble sustitución, síntesis y composición, y simple y doble sustitución, síntesis y descomposición. Era la C. La clave entre la B y la C era la palabra composición o descomposición. Si había elegido la C, pues era la correcta porque era donde estaba descomposición. Como vieron, un examen muy fácil, ¿vale? Si os había equivocado en la última pregunta, pues tenéis un 8. La verdad es que no lo he puesto muy difícil por eso mismo, porque he considerado que era bastante fácil. Vale. Este sería la clase, se ha hecho muy corta. Se ha hecho muy corta porque, primero, que no os he querido meter toda la materia porque no sería justo que os examinéis de un tema entero si yo no estoy, ¿vale? Os lo he hecho fácil. También os acorté el de matemática, porque el de matemática incluía también problemas y os lo he quitado para que estéis un poco más desahogados. Y en el siguiente vídeo veréis inglés, que nos vamos a parar detenidamente en inglés, ¿vale? Haré algunos ejercicios en la clase y vamos a hacer también, el último vídeo será de lengua y geografía. En lengua y geografía es un breve repaso, ¿vale? De hecho, posiblemente veré de qué manera os lo hago para que esta semana, por lo único que tenga que hacer sea repasar, ¿vale?
esta semana en lengua y geografía yo no os voy a examinar, ¿vale? Pero sí que quiero que os explico por qué. No os vais a examinar de lengua y física y química porque os quedan pocos temas. Uy, de lengua y física y química, perdón. De lengua y geografía. No os examináis de lengua y geografía por los siguientes motivos. Adrián en geografía ya ha terminado, por lo tanto tiene que repasar. Entonces la tarea de Adrián de geografía va a ser repasar y preparar un esquema y un resumen de todo, de los 4 temas. Es obligatorio que me lo suba, eso es más que obligatorio, porque si no me lo subes no te va a restar 2 puntos, te va a restar 5 puntos. Por lo tanto, ya es obligatorio ir entregando las cosas que vamos a entregar en el instituto, etc. Y Pablo esta semana lo que va a hacer va a ser ponerse al día en las actividades de lengua que tiene que entregar al instituto, y vamos a verlas la semana siguiente de mi vuelta para ir haciendo ya el examen en función de las actividades que tiene. Vamos a ir viendo las actividades y en función de las preguntas que te pongan vemos lo que te interesa de esas preguntas, ¿vale? Entonces esta semana pues solamente os voy a examinar de matemáticas, física y química e inglés. Por eso el vídeo de inglés va a ser un vídeo más extenso, porque nos tenemos que sentar a ver cada cosa tranquilamente y haremos actividades de repaso, ¿vale? Espero que os sirva, que practiquéis, ¿vale? Y que esta semana, ya que os he quitado un examen a cada uno, que os pongáis las pilas en las más importantes, ¿vale? Espero que este vídeo haya servido. Ya os digo, es un examen muy fácil. El examen de esta semana de física y química va a ser tipo T, por lo tanto, lo único que tenéis que hacer es estudiar y repasar, ¿vale? Mucha suerte en el examen de esta semana de física y química y nos vemos la semana que viene.